Muy buenos días, Dios les bendice. Vamos a pasar a la palabra de hoy. Vamos a tener una palabra que nos va a hacer pensar un poquito. ¿A cuántos nos gusta razonar? No todos levantan la mano, ¿por qué? Eso nos lo regaló Dios, el albedrío nos lo dio Dios, y es para que razonemos, para que pensemos, para que estemos en la misma sintonía que Dios quiere que estemos. Amén. ¿Sí? A mí en lo personal me gusta mucho razonar todo, preguntarlo todo y obviamente preguntarle al que sabe, que es el Señor. ¿Sí? Es importante esto. Vamos a orar para poder empezar. Padre Santo de la Gloria, en el nombre de Jesús, te damos tantísimas gracias, mi Dios, por tu amor, tu majestad, tu poder y tu autoridad. Te quiero rogar, hermoso mío, que te magnifiques de una manera sobrenatural, poderosa, grande y maravillosa. Te quiero suplicar, mi Dios, que tu bendito Espíritu Santo nos abrace, nos cuide, nos guarde y nos llene de una manera diferente, de una manera distinta, para que tu Espíritu Santo, mi Dios, opere en la vida de todos y cada uno de nosotros. Que sea tu bendito Espíritu Santo abrazándonos, cuidándonos, guardándonos, Señor. Pero sobre todo, Señor, enseñándonos a hacer lo que tenemos que hacer. Te alabamos, te bendecimos, bendito Dios. Te pedimos, papito lindo, que tú nos des un conocimiento, sabiduría e inteligencia apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para poder entender esto que tú tienes para nosotros hoy. Y es importante, Señor, muy, muy importante, que sepamos lo que tú quieres transmitirnos, lo que tú nos quieres enseñar, lo que tú nos quieres decir en este día, para que podamos caminar con una concepción diferente, con un pensamiento diferente, y sepamos que todo, Señor, cuanto tú has determinado, es para honra, gloria y bendición, Señor, de tu nombre, y bendición de nosotros. La honra y la gloria para ti, mi Señor. Y te pedimos que las bendiciones que tienes preparadas, tú las desates y hagas obra perfecta, grande y maravillosa en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y yo ruego a Dios para que después de esta palabra tu vida sea cambiada, sea transformada, sea impactada y podamos ver las cosas desde un punto de vista diferente. Amén. ¿Sí? Quiero que voltees a ver a la persona más cercana, que lo veas a los ojos y que le digas, tú tienes un valor. Díselo, tú tienes un valor incalculable. Ni te lo puedes imaginar, así díselo. Y te lo tienes que aprender. Amén. Todos tenemos un valor enorme, grande e incalculable. ¿Y saben por qué? Porque somos hijos de Dios. Pero hay gente que a veces no comprende esa situación y se deja engañar por el enemigo y por las circunstancias. Y el nombre que le hemos puesto a esto, y digo le hemos puesto porque platicando con Dios yo le dije, oye, ¿qué tal si le ponemos así de nombre a la prédica? Es el valor de los hijos de Dios. Pero la pregunta que yo te quiero hacer hoy es, ¿tú cuánto crees que vales? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y yo espero que hayan hecho su tarea en la semana. ¿Cuántos hicieron su tarea en la semana? Poquititos. Bueno, pues háganla para esta semana que viene, me voy a poner benevolente. Digo, la tarea que les dejé la semana pasada. Amén. Y yo creo que al hacer esa tarea encontraron muchas respuestas, los que la hicieron. Yo espero que los de allá también la hayan hecho. Amén. Bendito sea el Señor. Y le hemos puesto como nombre a esto el valor de los hijos de Dios. ¿Sí? Miren, hoy es un día en que la perfección de Dios nos va a llevar a un nuevo comienzo para empezar a funcionar en totalidad.
¿No se oye bien allá? A ver, ¿no se escucha bien allá? Sí, es que están corrigiendo ahorita el sonido. Amén. Pero no me oyeron, o repito lo que digo. Perdón. ¿Ya se escucha bien? ¿O ahí va? O súbanle el volumen allá mejor. Allá afuerita. Ok, entonces repitiendo. Hoy es un día de perfección en que Dios nos va a llevar a un nuevo comienzo para que operemos en totalidad. ¿Ya se escucha bien, Pati, allá? Sí, ya. Gloria a Dios. Y aquí adentro sí bien, Víctor. Los demás, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Ok, apaguen esa alarma porque ya empezamos. Ahora bien, hay áreas en las que los hijos de Dios debemos funcionar constantemente. ¿Cuántos sabemos esto? ¿Sí? Ya dijeron amén y no saben ni en qué áreas me voy a referir. Pero sí, es una realidad. Todos debemos funcionar en áreas de nuestra vida que nos tienen que llevar a entender y comprender como hijos de Dios lo que hay dentro de nosotros. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Porque si yo desconozco cómo funcionan estas áreas, puedo nombrarlas, puedo calificarlas y puedo decir muchas cosas, pero realmente no sé qué es lo que hay ahí. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra unción? Sí, hemos escuchado muchas veces la palabra unción, ¿verdad? Y hemos escuchado alguna vez que alguien dice, ay, ¿cuánta unción tiene esa persona? ¿Cuánta unción tiene ese siervo o esa sierva? ¡Wow! ¡Qué unción! Ok. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra gracia? Muchísimas, ¿verdad? De hecho, todo el mundo deberíamos de decir gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que nos dan inmerecidamente, ¿sí? ¿Y cuántos hemos escuchado la palabra autoridad? Muchísimas. Son conceptos muy comunes, son conceptos muy usuales, pero la pregunta que yo hago es, ¿conocemos esta situación en el plano espiritual? ¿Realmente lo conocemos en el plano espiritual? ¿Sabemos cómo funciona? ¿Sabemos cómo opera? ¿Sabemos qué es lo que tenemos que hacer para que esas tres áreas de mi vida estén correctamente definidas en mi vida cotidiana? Ahí es donde viene el problema. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo hemos escuchado mucho. Miren, les voy a poner un ejemplo bien claro para ser burdo y me quiero explicar correctamente. ¿Cuántos hemos escuchado la palabra lo siguiente o la idea? Es que ese carro tiene turbo, ¿verdad? ¿Cuántas personas han visto un turbo? ¿Cuántos saben cómo funciona un turbo? ¿Se fijan cómo es la concepción? Y lo hemos escuchado muchas veces. Pero si desconocemos la esencia, vas a decir, yo no me compro un carro con turbo. Platiqué con mi hermana hace unos días, me dice, oye, es que esto, pero ya todas traen turbo, entonces me da miedo. ¿Qué te da miedo? ¿Que tenga un turbo el motor? Le tenemos miedo a veces a lo desconocido. Por eso la gente a veces no se mete a vivir las cosas que debe vivir correctamente. Y esto es importante. Y yo les puedo decir que tener un carro con un turbo es una maravilla. Y no para que estés correteándote en todos los momentos. Pero cuando lo necesitas, funciona qué bárbaro. Porque para eso está diseñado. Amén. Ahora, estas tres áreas de los hijos de Dios, resulta ser que opera tanto para ovejas como para siervos. Para todo mundo. Para todo mundo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es en todos nosotros siempre. Amén. Y fue por lo primero que nos hicimos hijos de Dios, por la gracia. Lo vamos a ver en un momento. La autoridad de Dios también opera en nosotros siempre. ¿Por qué? Porque hay cosas que suceden y hay cosas que no suceden por la autoridad de Dios. Oiga, pero es que a mí me ha ido muy mal. A mí también a veces. Pero Dios lo permite para que nosotros aprendamos lo que es la autoridad de Dios.
Y la unción muchas veces nos ha llevado a hacer cosas, a movernos en circunstancias en las que nosotros ni pensaríamos movernos. Lo vamos a ver en un momento. Punto número 1, vamos a preguntarnos qué es la gracia. ¿Sí? La gracia es cuando se nos otorga un favor de forma gratuita sin merecerlo. Sin merecerlo. Porque cuando merecemos algo, no lo pedimos por gracia, lo demandamos, que es una situación totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un derecho. ¿Estamos de acuerdo? Pero si no tenemos el derecho, lo que nos otorguen es por gracia. ¿Sí? Cuando se habla de la gracia de Dios, esto se refiere a todas y cada una de las bendiciones que Él nos concede, porque así lo decide Él, no porque nosotros seamos merecedores de esas bendiciones. Es cierto que la palabra de Dios nos dice que el Señor nos puede bendecir, ¿sí? Pero yo no he encontrado en todo el tiempo que llevo leyendo la Biblia, que ya es un ratito, que diga, y Dios está obligado a bendecirte. ¿Ustedes sí lo han encontrado? Ni una sola vez lo he encontrado. Y será la obligación de Dios bendecirlos. ¿Dónde dice eso? Porque a quien obligan genera un derecho para otro. ¿Me voy explicando? Si ustedes tienen un derecho a gozar del agua en sus hogares, es obligación de alguien proporcionarla. En este caso del gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Pero así como es obligación del gobierno proveer el agua, y nosotros tenemos el derecho a que se nos provea, también tenemos la obligación de pagar lo que nos corresponde por esa agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda obligación conlleva un derecho, y todo derecho conlleva una obligación. No perdamos de vista esto, ¿sí? Ahora bien, estas conductas nos llevan a entender y a comprender que cuando yo requiero algo es porque alguien lo generó. Pero voy a ponerles el ejemplo más claro de la gracia de Dios. El Señor Jesucristo fue a la cruz, fue crucificado, fue martirizado, lastimado y violentado para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Amén. Entonces, Él pagó, y como Él pagó, ¿quién obtiene el derecho? ¿El Señor o nosotros? El Señor. Él pagó, Él tiene el derecho. Tú vas a la tienda, se te antoja una Coca-Cola, la tomas, la pones en el mostrador, hablemos de la tiendita de la esquina, la pones en el mostrador y el tendero te va a decir son 10, 12, 15 pesos, lo que sea. ¿Cierto o no? Entonces, tú requieres, ahí está, pero tienes la obligación de pagar. Ya pagaste, la Coca-Cola es tuya o el refresco es tuyo, ¿cierto? Y pasa una persona que tiene mucha sed y se te queda viendo así con ojos de, ay, la última, ¿verdad? Y entonces por gracia le dices, te la regalo. Eso es gracia. No se la merecía porque no la ha pagado. Pero tú decides entregarle. Fue lo que hizo el Señor Jesús con nosotros en cuanto a la salvación. Oiga, eso yo lo tengo muy claro. Ok, pero vamos a ver para qué nos sirve esa gracia. Porque la gracia de Dios no es momentánea nada más. La gracia de Dios permanece eternamente con nosotros. La gracia de Dios está constantemente con nosotros. La gracia de Dios puede generar que en un momento la vida nos cambie. La vida sea transformada. ¿Por lo que yo generé? No. No. De ninguna manera. Porque es gracia. ¿Me explico? Hay un rema que yo tengo para mi vida, que lo tengo muy claro, y es el siguiente: más vale un día de favor que 1000 días de labor. ¿Por qué? Porque cuando el favor y la gracia de Dios vienen a mi vida,
o el favor viene por la gracia de Dios, mi vida puede ser transformada en un momento. Y yo no tengo que estar generando eso, porque eso viene del corazón de Dios, no del hombre. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la facultad o potestad que se obtiene para gobernar o ejercer mando sobre aquellos que les infiere dicha autoridad. Me voy a explicar. La autoridad es otorgada para poder llevar a cabo conductas sobre algunas personas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Pensemos en las votaciones pues ya las tenemos cerca, las de noviembre del país vecino de Estados Unidos. ¿Sí? Ya son en noviembre las votaciones. La gente va a expresar en un comicio su voluntad de quién quieren que los gobierne, ¿cierto? Igual que aquí en México, cuando son las votaciones, lo mismo. Entonces la gente vota, y en ese caso, pongamos hace 4 años, dijeron, Donald Trump queremos que sea el presidente, ellos. Y siendo Donald Trump el presidente, él obtiene, por decisión del pueblo, la autoridad, por un señalamiento, por un designio, la autoridad de gobernar. ¿Y tiene autoridad sobre todos los estadounidenses? ¿Sí o no? ¿Tiene autoridad sobre todas las personas que están en su territorio? ¿Sí o no? Forzoso. Así opera la autoridad. Como tal, la autoridad es un atributo que se le otorga a una persona para ejercer un cargo u oficio. Y le otorga el derecho a dar órdenes en cuanto a lo que le corresponde. Asimismo, es la cualidad que propicia que una orden se cumpla. Oiga, ¿cómo? Una autoridad determina cierta circunstancia. Todos tenemos que usar una careta o un cubrebocas, forzoso. Y al que no lo cumpla se le va a sancionar. Entonces, quien incumpla, la autoridad tiene la posibilidad de requerir el cumplimiento forzoso y aplicar las sanciones que correspondan. ¿Cierto? Eso es autoridad. Ahora, espiritualmente, ¿qué significa autoridad? Autoridad es la capacidad que Dios le da a sus hijos, punto número 1, de estar sobre el enemigo. Punto número 1. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son hijos. El enemigo es un querubín caído. ¿Está claro? Él no es hijo. Por eso los hijos de Dios son el punto central de los ataques del enemigo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que cuando el enemigo ataca es porque él tiene mucho coraje. ¿Y su objetivo es lastimar al Hijo de Dios? No, su objetivo es lastimar a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios, cuando ve que uno de sus hijos tropieza, se duele en su corazón. Le lastima lo profundo de su corazón. Por eso Satanás maquina tantas cosas para que los hijos de Dios tropiecen y entonces tenga él un derecho legal para ir y decirle a Dios, ahí está tu hijo, no que muy santo, no que muy sabio, no que muy inteligente, ve las conductas que está cometiendo. Pero cuando el Hijo de Dios se arrepiente de la conducta indebida, Dios le dice, yo ya te pagué o ya pagué por la vida de él. Y está clamando misericordia. ¿Y qué creen? Que la misericordia es uno de los principales atributos de Dios. Y siendo uno de los principales atributos de Dios, Él la extiende de forma sobrenatural y poderosa. Pero nosotros tenemos que tener bien claro quiénes somos para Dios. Por eso mucha gente cree que pierde algunas cosas o muchas cosas o todo en un momento. Y se duele y se lastima, pero se olvida de la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios está presente. Y ahí está
Probablemente Dios, por misericordia, no permite que algunas cosas sucedan a veces. Oiga, pero que si nos sujetamos a la voluntad de Dios, esa misericordia se amplía, opera y funciona de forma sobrenatural, maravillosa, poderosa, magnífica. La palabra de Dios nos dice, por misericordia sois salvos. Entonces, cuando nosotros conceptualizamos ese nivel de misericordia, porque voy a tener un punto de partida para explicar esto de la misericordia, pues no puedo creer más misericordia que Dios haya entregado a su único Hijo para que tú y yo podamos decir, soy salvo, entro a la patria celestial. ¿Qué más misericordia que esa? Y si a ese nivel está la misericordia de Dios, entonces lo porvenir es factible para Dios. ¿Estamos claros en eso, verdad? Muy, muy bien. Ahora bien, es importante saber que también existe esta otra área de nuestras vidas a la que se le llama unción. ¿Qué es la unción? Gramaticalmente hablando, es el hecho de untar o ungir algo o a alguien con aceite. Punto. Eso es unción. Tan fácil, ¿sí? Oiga, me dirán algunas personas, yo a mis muebles de madera les pongo aceitito para que se nutra la madera, se vea brillosita y se vean bonitos y siempre se vean nuevos los aceites. Digo, los muebles. ¿Eso es unción? ¿Es unción? ¿Y cómo se ven los muebles? Bonitos, ¿verdad? Brillantes. ¿Por qué? Porque están protegidos. ¿Por qué están protegidos? Por el aceite, por la unción que está sobre su vida. ¿Estamos claros? Entonces, en el mundo espiritual, la unción opera igual. La unción es una protección divina a través del aceite del Espíritu Santo que cubre nuestras vidas, dicho de paso, para rejuvenecernos, para protegernos y para salvarnos. Rejuvenecernos, claro. Ustedes ven un mueble que se le ha puesto aceite siempre, ¿cómo se ve? Nuevo, ¿verdad? Se ve bonito, se ve así como yo, rejuvenecido, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, ¿cierto? Entonces hay que buscar la unción de Dios, mis amados. Entonces, está rejuvenecido. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es vida eterna. Y el que tiene vida eterna normalmente se mantiene igual siempre. Oiga que los años no pasan por su vida. Porque está lleno de la unción, del aceite del Espíritu Santo. Amén. Número 2, protección. Si ustedes ven ese mueble al que se le puso aceite y se le ha puesto aceite y el mueble, la madera de ese mueble está nutrida de ese aceite, resulta ser que si ustedes le dejan caer unas gotas de agua, ¿qué pasa? No penetran porque está protegido. Entonces cualquier circunstancia que le acontezca a ese mueble va a estar protegido. Igual que nuestra vida va a estar protegida por la unción del Espíritu Santo. Es por eso que es bien importante que nosotros comprendamos que esta unción debe permanecer siempre en nuestras vidas, porque el que la genera en esta tierra es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, ¿dónde está? Sentado a la diestra del Padre, ¿cierto o no? Él está sentado a la diestra del Padre. Y dijo, es necesario que yo me vaya para que les envíe al Consolador. Enviándonos al Consolador, el Espíritu Santo está en esta tierra.
Pero atención, mis amados, la palabra de Dios también nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, dicho de paso, tenemos que tener contento al Espíritu Santo. ¿Y eso cómo lo logro, oiga? ¿Cómo puedo generar que el Espíritu Santo esté contento, que esté alegre? Vamos a verlo. ¿Sí? Vamos a empezar nuevamente. Ya les di explicaciones de esto. Vamos a empezar con la gracia. ¿Sí? El significado bíblico está asignado a un concepto de favor, de bondad inmerecida. Ese es el concepto de gracia. Les voy a pedir que vayamos al libro del Génesis, capítulo 18, verso 1. Génesis 18, 1. Dice la palabra de Dios, promesa del nacimiento de Isaac. ¿Con qué empieza? Promesa. Es una promesa. ¿De quién para quién? De Dios para un hombre llamado Abraham. ¿Estamos claros? Verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Esto qué nos muestra? Que Abraham estaba en paz. Porque para que Dios se te presente, para que Dios te hable, para que Dios se manifieste, lo primero que tienes que tener en tu corazón es paz. Un corazón atribulado, angustiado, decaído, triste, deprimido, va a estar luchando consigo mismo para obtener. Y entonces cuando estoy peleando y estoy luchando para obtener lo que necesito, lo que quiero, lo que deseo, no permito que Dios opere y funcione en mi vida. Cuando yo quiera que el Señor, pero que sea Dios, me visite, lo primero que tengo que tener es paz. Dile al de al lado, tienes que estar en paz. Tranquilo. En paz de Dios. Amén. ¿Sí o no, Lupita? En paz de Dios. Con calma. Dice el verso 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando él los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Qué persona corre a recibir a un humano para postrarse en tierra? ¿Quién lo hace? En estos tiempos nadie, ¿verdad? Antiguamente la gente se postraba ante los reyes, que eran los que tenían mayor autoridad, o ante los siervos de Dios. La palabra de Dios nos muestra a un siervo de Dios postrándose ante un ángel. Y el ángel le responde, le dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Estoy hablando del apóstol Juan. Adora a Dios. Punto. Porque al único que se le debe adoración es a Dios. A nadie más, mis amados. ¿Estamos claros? Pero aquí Abraham identificó perfectamente que esto era de Dios. Por eso corrió, se apresuró y se postró. Dicho de paso, esta conducta de apresurarnos a hacer lo correcto delante de Dios es hereditaria. ¿Cómo? Sí. Si tus hijos te ven que trabajas siempre, tus hijos van a ser trabajadores. Si tus hijos te ven que te quejas siempre, tus hijos van a ser quejumbrosos.
Si tus hijos te ven que te fortaleces en las pruebas, tus hijos van a ser unos guerreros. Si tus hijos te ven que oras, tus hijos van a ser personas que oren. Ahora bien, orando correctamente, orando con Biblia, orando con palabra, que son situaciones bien claras y bien específicas. ¿Y por qué sus hijos? Porque es lo que ven, es lo que aprenden, es lo que viven. Si ustedes quieren saber por qué una persona es bien trabajadora, es porque lo aprendieron de alguien a fuerza. Nadie nace trabajando. De hecho, no nacemos trabajando, nacemos llorando. ¿O no? Y el que no nace llorando lo hacen llorar. Sea de una nalgada, de un soplido, ¿cierto? Para que reaccione y aspire aire. Y entonces ahí empieza su lucha por desarrollarse y vivir. Una persona para llorar tiene que estar jalando aire, ¿cierto o no? Por eso a los niños los hacen llorar. Que ahora dicen los psicólogos que se trauman con la nalgada, ¿no? A mí me dieron muchas y no creo que esté yo traumado. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Esta conducta que tuvo Abraham, ¿qué dice? Vio a 3 varones que estaban junto a él y cuando los vio, ¿qué hizo? Salió corriendo. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje en donde Abraham manda a su siervo a buscar esposa para su hijo? Que se lleva 10 camellos y le dice: jura delante de Dios, del Dios Altísimo, que no traerás gente que no sea de mi parentela para mi hijo. Y entonces se fue y fue orando el hombre y le pide favor a Dios y llega a un pozo y llega una joven y le dice: oye, pues dame de beber. No solo te daré de beber a ti, sino a tus camellos también. Ah, caray. Y dice: y la joven se dio prisa. Lo que él sembró, lo cosechó con la esposa de su hijo. Dicho de paso, lo que tú siembras, a lo mejor lo cosechas tú, pero si no, ten la plena seguridad que tus hijos sí lo cosechan. Y todos sabemos lo que es la bendición de tener una esposa o un esposo diligente, trabajador, esforzado. ¿Cierto o falso? Eso es bien importante. Bien importante. Porque eso nos lleva a más cada día. Y los hijos de Dios tenemos que ser diligentes en todo lo que hacemos. ¿Amén? Ok. Verso 3. Y dijo: Señor. Mi pregunta es: ¿por qué hablan singular diciendo Señor si eran 3? Porque él reconoció que era el mismo Dios sin saberlo en sus 3 personas. Y eso es un entendimiento espiritual. Porque sí dice que eran 3 varones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero él dice Señor, no dice señores, dice Señor, porque los 3 son uno y uno son los 3. Gloria a Dios sea por eso. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, no dice en sus ojos, dice en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Por qué? Porque él sabía que con la gracia de Dios iba a obtener muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y te voy a decir algo: cuando tú obtienes la gracia de Dios, todo te llega por añadidura. Todo te llega por añadidura. No tienes que andarlo buscando. No tienes que andar peleando. No tienes que andar luchando. Dios mismo hace. Dios mismo te entrega. Dios mismo te da. Lo único que tenemos que buscar es la gracia de Dios. Y curiosamente es algo en lo que muchas veces los hijos de Dios no nos enfocamos. Oiga, pero busca la gracia de Dios.
¿Por qué crees que la palabra de Dios dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Qué te está diciendo Dios ahí, mi amado? ¿Qué te está diciendo ahí, mi amada? Busca primero el reino del Señor y la justicia te vendrá por gracia. Amén. Porque nosotros pecadores todos deberíamos de haber muerto espiritualmente y por gracia somos salvos. ¿Cuántos decimos amén a eso? Gloria a su nombre, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su gracia. Llega la justicia y estando justificado por gracia, ¿qué dice después el verso? Y todas las cosas, no dice una u otra, dice todas las cosas te serán añadidas. Por eso es tan importante que entendamos la concepción de lo que Dios nos da. Dice el verso 5, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces vemos que la conducta de Abraham para hallar gracia fue ser diligente, estar haciendo las cosas que tenía que hacer en el momento correcto, a la hora correcta, con las personas correctas. Y fíjense lo que dice, traeré un bocado de pan y sustentad, ¿qué dice? Vuestro corazón, su corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos diligentes y hacemos bien las cosas para el Señor, déjame te digo algo que va a sonar bien fuerte, pero es real. Sustentamos el corazón de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios confía en ti. Porque Dios puso su confianza, su amor y su corazón en tu vida. ¿Y usted cómo sabe eso? Mi pregunta es, ¿para qué te salvó si no hubiera confiado en ti? ¿Para qué te hubiera sustentado si no te amara? Te hubiera dejado perderte, te hubiera dejado morir eternamente. Pero Dios tiene puesta su confianza en tu vida. Dios te ama. Por eso cuando la gente dice que pierde y esto y lo otro y aquí y acá, no es cierto. Pues Dios es eterno, Él tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera, a la hora que quiera, como Él quiera. Y cosas que probablemente uno pueda pensar que están perdidas por cómo se presentan, pueden traer la mayor bendición oculta. Yo me acuerdo de un juicio que tuvimos el año pasado, fuerte. El juicio estaba perdido. Desde antes de empezar estaba perdido el juicio. Y yo le dije a la persona, vamos a trabajar, pero si es de Dios, que sea de Dios. Amén. Y me dijo, pues bueno, vamos para adelante. Primero Dios. La persona tenía que pagar casi 300,000 pesos. ¿Saben cuánto pagó? Ni un solo centavo. Gloria a su nombre. Porque la gracia de Dios está siempre ahí. Siempre. Pero tenemos que ver con los ojos espirituales. Tenemos que oír con los oídos espirituales. Tenemos que hablar con nuestra boca espiritual. De nada sirve que hablemos si no creemos. Dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pero curiosamente, con el corazón se confiesa para justicia. Ya creí, por lo tanto hablé, y entonces vino lo natural. Primero lo interior, después lo exterior. Pero si yo en lo exterior no opero correctamente, refleja lo que traigo en mi corazón, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso es tan importante que nosotros hablemos bendición, creamos bendición, hablemos bendición. Y entonces siempre vamos a estar operando
en bendición. Pero ahora, imagínense que hubiera sido un poquito diferente este encuentro de Abraham con el Señor. Que en lugar de ir, postrarse y hacer lo que tenía que hacer, le hubiera dicho, ¿y por qué? ¿Tú quién eres? ¿A qué vienes? A ver, platícame. Que no lo hubiera reconocido, que no hubiera tenido la humildad de postrarse ante Dios. Porque la falta de humildad mata al Hijo de Dios. Apréndanse eso bien. La falta de humildad mata al Hijo de Dios. Si yo cometo un error, yo pido perdón. Si yo cometo un pecado, yo pido perdón. Porque soy un ser humano. Todos somos seres humanos. Que no somos de esta tierra, es cierto, porque la palabra dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pero estamos en este mundo. Todavía sentimos, todavía comemos, todavía dormimos, ¿o no? Tenemos que operar como lo que somos, aunque sabemos que espiritualmente pertenecemos al reino de Dios. Amén. Ahora bien, es muy importante que nosotros comprendamos que nosotros tenemos que operar en la gracia y funcionar en la gracia, porque de nada sirve que la gracia esté ahí si no la vas a ocupar. Es como el que tiene una cuenta en el banco y se está muriendo de hambre. ¿Cómo? Puede pasar. Es como aquel que tiene una herencia, pero no va a reclamarla al lugar correcto. Me voy explicando. Yo no puedo venir aquí y decirle, es que mira, Daniela, me tienes que dar mi herencia porque Dios me la dejó y así. Hola, pídala a usted. ¿O no? ¿Le corresponde a usted, no a mí? Entonces, esa herencia que tenemos como hijos de Dios, gran parte de los hijos de Dios no pueden asirse de ella porque no han entrado a operar en la justicia por la gracia. Oiga, no, sí, yo he estado, yo he hecho, sí. Una cosa es que estés, que hayas hecho, que sepas, que conozcas, y otra es que operes, atención, operes, funciones, trabajes en la gracia de Dios para tu vida. ¿Verdad que son cosas diferentes? ¿Verdad que son cosas distintas? Y les digo por qué. Porque el que no funciona y opera en la gracia, no puede pedir gracia, nos dice la palabra de Dios. Había un siervo que debía X número de denarios, lo agarraron, lo iban a meter en la cárcel. Misericordia, misericordia. Pagamos 3 denarios, ¿no? Ándele pues. Y le perdonan la deuda de 3. Y en cuanto 100, creo que era, le perdonaron 100. Y saliendo de ahí se encontró al que le debía a él. Ah, me la pa. Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Ahora sí, dijo él, me la vas a pagar. Y lo agarra y lo jaló y le hizo, y el otro también pidió misericordia y no la tuvo. ¿Y qué pasó? Pues que fueron y le avisaron al bueno, ah, no tuviste misericordia de tu hermano y yo sí pude tener misericordia de ti. ¿Qué crees? Que no hay misericordia tampoco para ti. Tú quieres misericordia, tienes que operar en misericordia. Forzoso. Forzoso. Porque si no operamos en esa misericordia, entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo pedir algo que yo no estoy dispuesto a dar? No puedo. No puedo, mis amados. Ahora bien, si yo no exteriorizo en obediencia a la palabra esa misericordia, olvídense de que algo va a pasar en nuestras vidas. Oiga, pero soy salvo. Cada quien sabe si es salvo o no es salvo. No, yo sí soy. Ah, bueno, pues tú eres, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo me dice usted eso? Usted es el que está hablando. Usted es la autoridad. Sí. Pero una vez a mí me preguntó una dama en un congreso, oiga, ¿usted cree que yo sea salva? Le digo, pues no. ¿Cómo cree que no sé qué, que no sé cuánto? Le digo, pues si tú no sabes, ¿yo cómo voy a saber?
Si tú no conoces tu relación con Dios, ¿yo cómo la voy a conocer? Cuando es personalísima. ¿O a ti te salvó por medio de mí? No. La salvación es personal. Es como si yo viniera y juzgara la conducta de mi hija sin saber puntualmente qué es lo que está pasando. Sería yo un irresponsable, ¿o no? Porque yo no sé qué necesidad tiene él, ella y él y los de allá. No lo conozco. Cada quien sabe lo que tiene en su corazón para él y para con Dios. Por eso es tan importante la práctica exteriorizada de la misericordia. Yo prefiero que a mí me digan, no, se pasa usted de bueno, a veces cae hasta en lo, no lo digo. ¿Verdad? A que venga Dios y me diga, nunca practicaste la misericordia. No, mejor sí lo hago. Hay que practicarlo, mis amados. ¿Y cómo es que viene esto? Cambiando el corazón. ¿Se acuerdan la palabra que leímos al principio? Que dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado y les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 11, 19 y 20. Si Dios dice que a su pueblo le va a quitar el corazón de piedra y le va a poner el de carne, gloria sea su nombre. Pero mi pregunta es, ¿por qué lo va a hacer? Porque está endurecido el corazón. Y un corazón endurecido es una problemática bien fuerte. ¿Por qué? Porque el corazón endurecido no oye razones. El corazón endurecido cree que ya todo lo malo le pasó. El corazón endurecido ve, como dicen en mi pueblo, moro con tranchetes. El corazón endurecido cree que todo lo que se dice es por vulnerarle, por lastimarle. Es como si a mí viene alguien y me dice, se ve usted muy feo. Me enojo con él y lo echo para atrás, ¿no? Pues que es la verdad, pues me he venido componiendo un poquito sirviendo al Señor, pero lo que es, ¿verdad? Dice mi esposa, no. Pero es la verdad. Yo no me puedo enojar, ni me puedo molestar, ni me puedo sentir porque me digan la verdad. A lo mejor me duele, pero es la verdad, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, si alguien me dice la verdad aunque me duela, me aguanto. Así de fácil. Yo sé que a mucha gente no le gusta lo que predico, pero es la verdad, ni modo. No porque le guste voy a decir mentiras. ¿Estamos de acuerdo? No puedo, no debo, porque a mí Dios me ha dicho, vas a hablar lo que yo te diga que hables. Y yo lo que hablo es palabra de Dios. Así de eso se trata. De eso se trata. Y es más, he tomado la decisión de no poner ejemplos de nada, ni míos, puros bíblicos para que no haya problema. De eso se trata. Les voy a pedir que vayamos a 2 Corintios capítulo 3, verso 3. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 3. Dice así la palabra: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del... Entonces el apóstol Pablo sabía perfectamente que tu vida y mi vida son cartas. ¿Y sabes por qué? Porque tu vida tiene que decir algo. Tu vida tiene que hablar
algo. Tu vida tiene que transmitir algo. Y eso se llama testimonio. Porque de nada sirve que conozcamos mucho de la palabra, que sepamos mucha palabra, que nos movamos en mucha palabra, si no hay amor, si no hay misericordia, si no hay entendimiento y si no hay un verdadero conocimiento de lo que es hacer lo que la Biblia dice. Porque si no caeríamos en lo que hace el mundo secular. Se llena de conocimientos para obtener muchos títulos y el que más conocimiento tiene es el que más vale. ¿Qué crees? Dios no funciona así. Dios funciona en amor. Y muchas veces el que más ama a veces es el que menos sabe, pero es el que más ama. La Biblia nos dice que el que más ama es al que se le perdonó más. ¿Y sabes por qué? Porque sabe perfectamente en qué condición estaba. Esa es la verdad de las cosas. Y entonces cuando conoces perfectamente en qué condición estaba, no te arriesgas a perderlo. No te arriesgas a perderlo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que somos carta de Cristo. Porque si te preguntan si eres cristiano, ¿qué contestas? ¿Qué dices? Sí, sí soy. Y si vinieran las preguntas incómodas, ¿qué responderías? ¿Cuáles son las preguntas incómodas, oiga? ¿Y por qué no se ve el amor de Dios en tu vida? ¿Y por qué tu testimonio dice otra cosa y no te comportas como dices que eres cristiano? ¿Y por qué no ejerces misericordia? ¿Y por qué no se ve la mano de Dios en tu vida? ¿Y por qué no se ve el poder de Dios en tu vida? ¿Y por qué le volteaste la cara a aquel hermano? ¿Y por qué no le saludaste? ¿Verdad que son incómodas? Pregunto yo, pero nos las pueden hacer a cualquiera empezando por mí, ¿sí o no? Por eso es tan importante que entendamos la misericordia y el amor. Y que sepamos que todos somos muy, muy diferentes. Y que nos vamos pareciendo primeramente a Cristo y luego entre nosotros. ¿Cómo? Así debe ser. Por eso cuando a mí me han dicho, es que es una copia de usted cuando predica, refiriéndose al profeta Alexis, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, no porque yo sea muy bueno o es el otro, sino porque he sembrado algo en su vida que deja y transmite bendición. Porque de eso se trata, de dejar una huella que sea la huella de nuestro Señor Jesucristo en la vida de todos aquellos que aún no lo conocen. Vamos avanzando, ¿sí? Ahora bien, si este testimonio del que nos habla el apóstol Pablo no es manifiesto, les voy a decir algo: no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿No sucede nada? Sí, nada, pero nada en tu vida, no en la de los demás. La vida sigue caminando, sigue girando, pero en tu vida no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, sí tiene que suceder que tu conducta, tu testimonio, tu hablar, tu persona manifiesten el amor de Dios. Manifiesten la verdad de Dios. Manifiesten la misericordia de Dios. Y luego entonces, como no pasa nada, si no exteriorizas eso, pues no habrá milagros, no habrá señales, no habrá prodigios, no habrá crecimiento, no habrá situaciones que puedas decir, Dios está conmigo. Así de fácil, rápido y sencillo. Oiga, ¿y qué pasa si yo caminé mal? No importa, Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Si tú te desviaste a la derecha o te desviaste a la izquierda o te quedaste parado simplemente, Dios te dice hoy, toma mi mano y vamos para adelante. ¿Y sabes por qué? Porque eres valioso, eres valiosa delante de Dios.
muy valiosos, muy valiosos. Efesios 2:4 nos dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, nos lo vuelve a repetir, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el punto y la clave. ¿Por gracia somos salvos? Sí, gloria a su nombre. ¿Por medio de la fe? Sí, que es un don de Dios, para que anduviésemos. Si tú le dices a una persona, ya se me estaba trabando la segunda, ¿verdad? Si tú le dices a una persona, anda de aquí para allá, ¿qué va a hacer la persona? Moverse, caminar, como nosotros tenemos que movernos y caminar tanto en la fe como en la gracia, y eso traerá justificación a nuestra vida. El decidir ser salvo te dio acceso a la salvación, ¿sí? Pero eso no te hace acreedor a una gracia constante. Pero si usted nos dijo al principio que la misericordia de Dios es eterna, es muy grande, sí, para aquellos que la quieren, para aquellos que la buscan, para aquellos que se sitúan en el punto exacto y perfecto para que sea vertida en sus vidas por medio del Espíritu Santo. Porque la gracia no es para todos, no es para cualquiera. ¿Y por qué dice eso usted? Porque es una realidad. Mi pregunta es, ¿qué pasaba cuando estaban el ejército filisteo y el ejército israelí cuando se paraba Goliat? Y a ver ustedes, hijos de Saúl, hijos del rey de Israel, bla, 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 bla. ¿Cuántos se pararon y le dijeron, yo voy? ¿Cuántos? Del ejército ninguno, porque David ni soldado era. Y a mí la verdad me toca bien fuerte lo que declaró ahí el rey David. Porque se indignó, se enceló, le dio el celo divino cuando dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es el enemigo para que eche a perder tu vida? ¿Quiénes son esos problemas que están volando y flotando en tu cabeza para que te impidan avanzar? Y ese muchachito que llevaba el queso y el pan y lo dejó con el del bagaje, le dijo, no, aquí no me le faltas al respeto a nadie. Y fue y le dijo al rey, ¿me da chance? Yo voy. Pero eres un muchacho, yo voy. Y este fue como, va a ser igual que las bestias esas las que he matado, porque eso es una bestia. Pero él es un guerrero y está muy grande. ¿Usted qué se preocupa? Le faltó decir al rey David, Jehová y yo somos mayoría. Gloria a su nombre. Porque Dios y tú son mayoría. Siempre, siempre. Por eso cuando se te presente una situación compleja, tú tienes que decir, Dios y yo somos mayoría. Pase lo que pase, Dios lo va a vencer. Y yo voy con Él para adelante. Oiga, pero mire cómo está eso y esto y lo otro. Yo voy para adelante, porque Dios está conmigo. Y esto nos lleva a entender y a comprender que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual.
Yo he escuchado a muchos que dicen, no, la salvación no se pierde, no. Salvo siempre salvo. Mentira del diablo. Mentira del diablo, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es punto. ¿Y cómo empieza? Con un enfriamiento. Con un enfriamiento. Se los voy a traducir a lo que estamos viviendo en el mundo hoy con la pandemia. Todo empieza con una transmisión, ¿verdad? De un virus que ni vemos, pero ahí está. Cuando ese virus se desarrolla dentro de la gente, pues empieza con algo que se llaman síntomas, ¿o no? Y los síntomas son el moqueo, la tosecita, el cuerpo cortado, es una gripa cualquiera. ¿O no es cierto? Me corriges, hijo, tú que eres médico. Así empiezan. Y luego sienten mucho frío. ¿Por qué? Porque viene fiebre. Enfriamiento. Espiritualmente opera igual. Cuando la gente se empieza a enfriar, es porque perdió el calor de Dios, el fuego de Dios dentro de su corazón, dentro de su espíritu y su alma. El enfriamiento es bien peligroso. Bien peligroso. Dicho de paso, el manto de Dios siempre nos mantendrá en la temperatura espiritual correcta. Siempre. Si la salvación no se perdiera, mi pregunta es por qué el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4 dice lo siguiente: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos ¿qué? Oído. Porque cuando no oímos no hay fe, porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Así dice la Biblia. No sea que nos deslicemos. Un desliz es algo pequeñísimo. Una vez estábamos colocando un puente en México, Distrito Federal, en Kimberly Clark. El puente pesaba 40 toneladas e iba a ir elevado a 12 metros de altura. Estaban poniendo, lo pusieron y dijo uno de los técnicos: ingeniero, se deslizó el puente. ¿Cuánto se deslizó? 2 centímetros. 2 centímetros para 40 toneladas. Y dijo: levántenlo y pónganlo bien otra vez. ¿Qué? 40, levántenlo y pónganlo bien otra vez. Ese desliz nos puede costar el puente. 2 centímetros, sí, señores. ¿Por qué? Porque el soporte estructural del puente tiene que ir exacto. No hay para dónde hacerse. Y te voy a decir algo. La vida del cristiano tiene que ser exacta a como dice la Biblia. No como dicen los hombres, a como dice la Biblia. Se levantó y bajó exacto. Y entonces empezaron a soldar. Y no ha fallado el puente. Lleva muchos años ahí. Pero la vida del cristiano es igual. ¿Por qué? Porque si nos deslizamos un poquito y nos quedamos ahí, pensemos que nuestro punto es 0 grados. Y nos deslizamos 3 grados a la derecha. Y sigo uno. Y me vuelvo a deslizar otros 3 grados en tanto tiempo. Y de 3 en 3 voy a terminar fuera. Y así le pasa a los hijos de Dios. Por eso es tan importante que no nos deslicemos, como dice el apóstol Pablo. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Por qué? Porque Dios mandaba a los ángeles. Dios hablaba a través de ellos. Y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. Atención, justa retribución, justo pago. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta él. Entonces sí hay justa retribución para los pecadores. Sí la hay. Porque Dios no es juego. Dios no es juego. Con Dios no puedes estar. Peco, perdóname, regreso. Peco, perdóname, regreso. No, con Dios no puedes crear círculos viciosos. Oiga, pero al rey David le perdonó muchísimas cosas.
No te me equivoques. Dime una sola vez en que el rey David haya repetido la misma conducta pecaminosa. Ni una. Falló fuertemente como hombre que es. Y no lo juzgo por nada, Dios me libre. No lo juzgo. Pero cuando entendía su pecado, se arrepentía y jamás lo volvía a hacer. De eso se trata la vida del cristiano. De eso se trata la vida de los hijos de Dios. De no fallar. Termino con el verso 3. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Atención, testificando Dios juntamente con ellos, porque nuestro testimonio tiene que ir de la mano de Dios para cumplir todo aquello que Dios quiere para nosotros. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora bien, cuando nosotros entendemos esta situación, entonces voy a comprender lo siguiente. Dile al de al lado, grábate bien esto. Dile al de al lado, grábate bien esto. Amén. Tú haz tu trabajo en la medida de tus posibilidades, que Dios siempre hará lo imposible. Va de nuevo. Tú haz tu trabajo en la medida de tus posibilidades, que Dios siempre hará lo imposible. Y te voy a decir por qué sustento esto. Porque si fue a la cruz y murió por ti y murió por mí, ¿qué no podrá hacer por nosotros? Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entendiendo esto, comprendo perfectamente por qué el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque su gracia me abraza, porque su gracia me inunda, porque su gracia siempre estará conmigo en todo lo que haga. Así es mi Dios, así es mi Señor. Es un rey poderoso, es un rey grande, es un rey majestuoso. Y te voy a dar un ejemplo bien grande para que te lo lleves a tu casa en cuanto a la unción, no sin antes ver la autoridad. La Biblia nos muestra en Mateo 8. Vamos para allá, por favor. El encuentro de nuestro Señor Jesús con un centurión romano. ¿Sí estoy bien? ¿O me equivoqué de capítulo? (8:5), ¿verdad? Ok, gracias a Dios. Fíjense lo que dice esto, ¿eh? Vamos a entender la autoridad correctamente. Y después vamos a pasar a la unción. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Mi pregunta es: ¿por qué toma la decisión el Señor Jesús de que cuando viene el centurión no le dice: quiero que vayas a mi casa a orar por el enfermo, ¿verdad? ¿O sí le dijo así? No, solo le planteó el problema, solo le dijo: mi criado está gravemente atormentado. Fue lo único que le dijo. Postrado en cama, paralítico. Y el Señor Jesús contesta: yo iré y le sanaré. Mi pregunta es: ¿por qué toma esa decisión el Señor Jesucristo? Porque Jesús, nuestro Señor, sabía. Vean la respuesta del hombre.
Un centurión, una autoridad que tenía 100 soldados romanos bajo su autoridad. Entonces era un general. ¿Estamos de acuerdo? Era un hombre de poder, un hombre de autoridad. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, no le dijo no vayas. No, aquí no dice no vayas. Le dijo: no soy digno de que tú, el Dios Todopoderoso, entres bajo mi techo. No soy digno. Porque conocía su condición, conocía su situación natural y espiritual delante de Dios. No soy digno. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y fíjense en la explicación: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué hizo? Se maravilló. ¡Wow! O sea, ¿cómo? El inconverso, el que no me ha oído, el que no sabe de mí, el que es mi contrario, viene y me dice: no soy digno, pero sé lo que es la autoridad. Conozco perfectamente, distingo perfectamente quién es la autoridad. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y sabes por qué? Porque la fe y la autoridad van unidas de la mano, igual que la gracia. Van unidas de la mano. Cuando el centurión le dice: mira, te explico, mi señor. Yo digo verde y es verde, les guste o no. Doy una orden y se cumple, porque al que no la cumple, lo encierro o lo mato. Es lo que le está diciendo, porque así operaban los soldados romanos, porque era insubordinación. Y en tiempos de guerra eran cosas tremendas. ¿Estamos de acuerdo? Así de fácil. Y al otro, tráeme y me lo trae, porque si desobedece así le va. Y a mi siervo, a mi criado, porque dice criado, ¿verdad? No, a mi siervo, haz esto y lo hace. Porque si es siervo, es esclavo. Y si es esclavo y se le da una orden y no la cumple, se muere. Punto. Yo sé de eso. Pero yo, con todo y esto, no soy digno de que tú, el Dios Todopoderoso, entres bajo mi techo. No soy digno. Por eso es que el Señor Jesús se maravilla y no le responde a él, sino le responde a los que le seguían, a los conversos, a los cristianos, a los que iban con él. Les dijo entre líneas: ninguno de ustedes tiene tanta fe como este. Ninguno de ustedes ha entendido lo que es la autoridad que el Padre me ha dado. Eso era lo que estaba diciendo el Señor entre líneas. Verso 11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos de Dios del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y le dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. ¿Por qué creen que dice esto el Señor Jesús? Porque los cristianos, los hijos de Dios, sí podemos perder la salvación. Por eso tenemos que operar como si fuéramos nuevos creyentes en amor y fe, en amor y fe, en amor, fe y gracia, en amor, fe y autoridad. Voy a explicar algo. He visto a través de los años lo siguiente:
La gente llega a las congregaciones y cuando llega al pastor lo ve así. Siempre lo ve así. Se empieza a relacionar con el pastor y lo empieza a ver así. Y después llega el momento que lo ve así. ¿Y saben por qué? Porque cuando llega tiene la necesidad de que ese hombre que Dios escogió lo esté ministrando, lo esté bendiciendo, esté orando por su vida, lo esté enseñando y Dios haga cosas en su vida a través de ese hombre. Después, como va aprendiendo, pues ya estamos como que a la par, ¿no? Ya estamos iguales. Y entonces ya no depende tanto del pastor. Pero después, como sabe mucho, se toma libertades y entonces al pastor lo ve así. Y lo mismo pasa con cualquier siervo, ¿eh? Digo pastor por decir pastor. ¿Pero qué creen? Que ese hombre al que vieron así, luego así y luego así, es el mismo delante de Dios. Delante de Dios siempre va a ser el mismo. Sea quien sea, tenga lo que tenga, haga lo que haga, porque Dios lo escogió, no el hombre. Y eso no cambia porque los llamados son irrevocables. Y eso es importante que lo entendamos. ¿Y por qué nos dice esto? Porque la forma en la que tú veas a la persona que Dios ha escogido, aunque lo conozcas muy bien, aunque te lleves muy bien, aunque seas familiar o no, tienes que guardarle respeto a lo que Dios ha puesto en su vida. Porque eso va a traer bendición a tu vida. Forzoso. Forzoso. Y como digo, voy a hablar de mi caso, no de ningún otro. Mi esposa ha entendido muy bien quién es el apóstol, quién es el profeta, quién es el siervo y quién es su esposo. ¿Ustedes han escuchado aquí en casa que diga, es que Renato así asado? ¿Cómo dice? El apóstol, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque ella sabe que hay que respetar al apóstol. Allá Renato lo pone a lavar trastes. Allá Renato le reclama, no tendiste la cama, te toca hacer esto, te toca hacer lo otro. Sí, y tiene todo el derecho. Claro que tiene todo el derecho. Pero cuando es un siervo, es un siervo. Cuando es una sierva, es una sierva. Yo por eso, cuando me refiero a mi esposa aquí, digo la pastora. ¿Y a qué voy con esto? A que tenemos que aprender a respetar lo que Dios ha puesto en cada uno de nuestros hermanos. Eso lo tengo que aprender a respetar. Porque esa es la mayor exteriorización de honra y de gracia que yo puedo vertir por la gente. Tenemos que honrar, tenemos que respetar eso, mis amados. Y el mayor ejemplo que tenemos para las bendiciones que tenemos que recibir por la unción, por la autoridad, es la siguiente. Isaías 61:1, por favor. Ya vamos terminando. Amén. Esto lo habla el profeta Isaías, porque el profeta Isaías fue el mayor de los profetas que demostró que venía un Mesías. Demostró, no solo habló, demostró que venía un Mesías. Dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel,
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Qué es esto? Si ustedes leen, bueno, les voy a dar un trabajito aquí antes de. No pierdan esa cita bíblica y busquen cuál es el libro número 61 de su Biblia. Búsquenlo para que no se les olvide. ¿Ya saben cuál es? Está muy fácil. Cuéntenle de atrás para adelante. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos? 66, ¿verdad? 66. ¿Sí? ¿Y saben por qué el Señor en su infinito amor puso 66 libros en la Biblia? Para darnos la libertad de escoger qué número vamos a poner nosotros ahí. Nos dio algo que se llama albedrío, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y qué es el albedrío? La capacidad de decisión que tiene el ser humano para escoger lo que le corresponde, para la izquierda o para la derecha, ¿cierto? Y eso nadie lo puede impedir. Dios nos lo dio. Salud. Dios nos lo dio. Entonces Dios en su infinito amor te dice, mira, ahí hay 66 libros, 2 veces el número 6, para que tú escojas qué número le pones. Porque Dios es trinitario, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos trinitarios, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué número vamos a poner ahí para hacer trinitaria la palabra de Dios? ¿El de nuestra humanidad o el de la perfección de Dios? Porque el que ponga su humanidad en la palabra está cuadrándose perfectamente, si no mal recuerdo, Apocalipsis 7:13 o 17:13, en el número de la bestia, 666. Porque engañoso es el corazón, mis amados, ¿quién lo conocerá? Pero el que deje que opere Dios le está poniendo un 7 y entonces cambia todo. Porque la perfección de Dios nos va a llevar a ir perfeccionando cada área de nuestra vida para crecer en Él y con Él. Si ustedes ven ese libro, que es ¿cuál? ¿Cuál? Segunda de Pedro, exactamente. Se van a dar cuenta lo que Dios habla para nuestra vida. ¿Cuántos capítulos tiene el libro? Curiosamente 3. Curioso, ¿verdad? ¿Qué dice el título en el primer, después de las salutaciones? ¿Qué dice el título arriba del verso 3? Partícipes de la naturaleza divina. ¿Quién nos da la naturaleza divina? El Señor Jesús, ¿verdad? Y vayan revisándolo en su casa, no ahorita porque nos vamos a aventar aquí un estudio largo. Váyanlo revisando, porque dice la palabra que el Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Dios me ha dado su protección. ¿Para qué? Para hacer todo esto. Para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para libertad
para publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Y sabes por qué? Porque mucha gente está viendo este año como que fue algo terrible. Es el año de la buena voluntad de Jehová, porque tú estás escuchando la palabra de Dios que va a traer bendición a tu vida, que va a traer levantamiento a tu vida y que va a sustentar tu vida en todas las benditas áreas. Porque Dios ya tiene planeadas cosas grandes para ti. Grandes. Oiga, pero que grandes. No se crean lo de la película de Back to the Future o Volver al Futuro. No vayas al 2020. Es una película. Es una película. Creamos lo que dice la palabra. Guiémonos por lo que dice la palabra. Que les quiero decir algo que es importante. La palabra, si no se ve integralmente, si no se ve contextualmente, se convierte en un pretexto. Porque un texto sacado de contexto es un pretexto. Eso sí está muy claro. ¿Sí? Y los libros tienen que ser igual, mis amados. Los libros tienen que ser igual. Si alguien quiere que crezcas con un libro, que te lo dé completo. Completito. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque tú cuando te sientas a comer en un restaurante que tiene varios tiempos, no te dicen, ahí le traigo la sopa, venga mañana por el guisado. ¿Cómo? Yo quiero comer bien hoy. Y en la medida de mis posibilidades voy a comer a quedar satisfecho correctamente. Con eso quedo satisfecho, sigo mañana. Por eso yo les dejo tarea. Para que, a mí me controlan. No, tienes la Biblia, tienes 66 libros. Cómetelos todos. Hay muy buenos libros, mis amados. Muy, muy buenos libros. Que sí nos pueden dar un apoyo. Pero la base siempre debe ser la palabra de Dios. Siempre. Eso no puede variar. ¿Estamos claros? Eso no puede variar. Salud. Entonces, todo lo que dice aquí el Señor es a lo que estamos llamados. Del verso 1 del capítulo 61 al verso 4 es lo que estamos llamados a hacer. Pero en tu casa quiero que leas los versos que siguen. ¿Y sabes por qué? Porque todo eso son promesas de Dios para ti y para mí. Son bendiciones grandes que están aquí en la Biblia y que nosotros no nos hemos dado cuenta de que están a veces. Te voy a leer el último verso, que es el 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar su justicia y alabanza delante de ¿qué? ¿Y a quién le está hablando? A ti, a mí, a ellos. Porque la justicia de Dios está para nosotros. La justicia del Señor está para bendecirnos. ¿Sabes cómo se obtiene la autoridad? A través de las pruebas. A través de estar en el desierto. Oiga, y la autoridad del Señor Jesús, te la voy a poner fácil. Lucas 4:1, por favor. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, ¿verdad? Muy, muy bien. Bueno, es que nunca nos ha importado el tiempo, ¿verdad? Que el Señor hable lo que tenga que hablar, pero bueno. Gloria a Dios. Lucas 4:1 dice, ¿tentación de quién? De nuestro Señor Jesús. Jesús, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Fíjate lo que hace el Padre. ¿Volvió de dónde? ¿A qué fue al Jordán? A ser bautizado, ¿verdad? Y llegando al Jordán, dice la palabra de Dios que Juan se le oponía. Juan le decía, no, ¿cómo crees? Yo debería ser bautizado por ti. ¿Qué le contesta el Señor? Hazlo porque así conviene. Porque el Señor fue al Jordán a cumplir la palabra de Dios. El Señor fue al Jordán a cumplir la ley. ¿Está claro?
¿Está claro esto? ¿Sí? Y luego dice, y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Cualquiera podría decir, ¿cómo? Primero me llena del Espíritu, acabo de ser bautizado hace 38 años y ahora me mete al desierto. ¿Cómo? Pues lo mismo hizo con los israelitas, ¿o no? No los sacó de esclavitud, les dio libertad, iban cantando y gozándose, pasaron por el mar. ¿No es un bautizo cruzar por el medio del mar? ¿No? ¿Y a dónde los llevó? Pudiéndolos haber llevado por tierra de los filisteos, dejar a los filisteos fuera de la jugada, crúcenle por acá, mis hijos. ¿Y saben por qué? Porque el corazón de la gente en Israel iba a tender a regresar a Egipto. Se lo dijeron a Moisés y a Aarón, que mejor les hubiera sido morir en Egipto comiendo tortas y no sé qué tanto. Pero no estamos tan lejos el día de hoy de eso, mis amados. No me diga eso, no, pues está en la Biblia, yo qué te estoy diciendo, ¿no? Está escrito. La gente se llena del Espíritu, crece, ahora sí, y esto y el otro. Pásale al desierto. Pero, y ya no entra la tercera, ¿verdad? Cuando te dicen vas al desierto. ¿Y sabes para qué Dios te lleva al desierto? Para que formes carácter. Para que seas tentado. Para que luches, para que te esfuerces. Para que sientas el calor abrasador. Para que sientas la necesidad. Para que sientas el hambre. Para que sientas soledad, angustia, preocupación. Pues no que Dios me ama, por eso lo hace. Porque tu vida, mi vida, tienen que ser un ejemplo. Imagínense que le hubiera llegado al Señor Jesús alguien y, no, es que pues vengo del desierto. ¿Y cuántos días estuviste ahí? No, pues me aventé 4 días en el desierto. Pásale. Así de fácil, así de sencillo. Les voy a poner un ejemplo burdo. Cuando con una mamá nueva llega y le dice a una señora ya grande, de las de antes, le dice, no, es que acabo de tener un bebé. ¿Y qué? ¿Ya por eso vas a llorar? Yo tuve 12, ¿y qué? Es un ejemplo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es como cuando digan, y me van a perdonar las damas modernas, ¿no? Llegan las damas modernas y les dicen a las viejitas de antes, no, es que tengo 2 niños y esto y lo otro, no sabe que le hago acá y que le hago acá, hay que peinar a la niña y que al niño y esto y lo otro y acá y vestirlo. Y le hace la abuelita, yo tenía 6 y a los 6 los atendía y llegaba a tiempo. ¿O no es cierto? Así son las de antes, pues. O no sé si tenían más horas en esos días, ¿verdad? No sé, desconozco, pues. Digo, yo no estaba allá, ¿verdad? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero a eso voy, que cuando nosotros somos metidos al desierto es para que forjemos carácter, para que crezcamos, para que maduremos en ciertas áreas de nuestra vida. Y eso nos va a llevar a más, nos va a llevar a entender, nos va a llevar a comprender un sinnúmero de cosas y circunstancias que si no las vivimos, no las vamos a poder razonar, entender, comprender y vivir correctamente. Por eso yo le he dicho a la gente cuando me dicen, oiga, es que yo quiero tener la unción de Borri Cerulo, ni lo pienses. ¿Estás dispuesto a entrar a prisión por el evangelio? No. Entonces no pidas lo que no quieres. ¿Estás dispuesto a que te golpeen en la calle por el evangelio? Entonces no pidas lo que no quieres. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida por el evangelio? Y siguen hablando en lenguas, ¿verdad? Entonces no pidas lo que no quieres. ¿Por qué? Porque una gran unción, autoridad y poder de Dios conlleva una gran responsabilidad, mis amados. El mejor consejo que yo siempre he dado es
Pídele a Dios que lo que ha puesto en tu vida opere, funcione y se magnifique como Él quiere. Santo remedio. Y así no voy a anhelar ni la autoridad, ni el poder, ni la unción, ni los milagros de nadie, más que los del Señor Todopoderoso. Nada más. Nada más. Y entonces voy a madurar. Porque en esta situación que acabamos de ver, es bien, bien importante. Entendemos que el Señor Jesús fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Porque Él, siendo hombre, tenía que luchar su propia batalla. Como tú tienes que luchar la tuya, como yo tengo que luchar la mía. Y eso nos va a llevar a comprender claramente que el camino del Señor implica esfuerzo. Mucho esfuerzo. Pero siempre estarán las bendiciones ahí para bendecir tu vida. Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto, alimañas, frío, calor, todo. Pero ahí estuvo el Espíritu de Dios sustentándolo. Tuvo soledad, ahí estuvo el Espíritu de Dios sustentándolo. Tuvo angustia, ahí estuvo el Espíritu de Dios sustentándolo. ¿Le quitó la comida por siempre? No, solo el tiempo que estuvo en el desierto. ¿Lo hizo padecer por siempre? No, solo el tiempo que estuvo en el desierto. Pero te voy a decir otra cosa. En el desierto, curiosamente, nos muestra la palabra que es en el lugar donde el pueblo de Israel estuvo más cerca de Dios. Y aún en el desierto fueron e hicieron un becerro de oro. Por eso es tan importante entender bien las cosas de Dios. Dani, por favor, pasen los de la música. Otra cosa que es importante es lo siguiente. Si Dios te lleva al desierto y tú no haces todo lo necesario correctamente para pasar la prueba en el desierto, muy seguramente vas a dar una vuelta en círculo y vas a volver a pasar la prueba. ¿Pero por qué? Pues bien sencillo, ahora se han inventado cosas aquí en México, ¿verdad? Pero si tú no apruebas, repruebas. ¿Y qué crees? Que Dios no regala nada. Te dio por gracia la salvación, pero todo aquello que requiere tu vida necesita tu esfuerzo, necesita tu dedicación, necesita tu amor, necesita tu persona para que todo lo que Dios ha dispuesto en tu vida sea cumplido perfectamente. Todo lo que Dios ha hablado sea hecho como Dios manda. Todo lo que Dios ha determinado sea como Dios lo ha hecho. No pierdas de vista esto. Si tú estás en una situación en la que tú crees que las situaciones están complicadas, que las situaciones están difíciles, aún que pareciera un desierto, grábate bien esto en tu mente y en tu corazón. Dios, el Todopoderoso, siempre estará como poderoso gigante, con columna de nube, con columna de fuego, proveyéndote lo necesario. Y aún sacará agua de la roca para bendecirte. No temas al desierto. No temas al desierto. Porque te voy a decir otra cosa también. El inicio de la bendita palabra de Dios se dio en el desierto. El inicio de los grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios se dio en el desierto. El inicio del ministerio de nuestro Señor se dio en el desierto. No le tengas miedo al desierto. Gózate
Porque aunque esté muy caliente, muy frío, Dios está ahí y no caerás, no tropezarás y nada va a tocar tu vida, porque Dios está contigo. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Leímos hace rato que somos cartas escritas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos cartas que Dios limpió, que Dios lavó y las blanqueó, las purificó y las santificó para poder presentarlas y decir: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si hay algo que tú tengas que tratar con Dios, si hay algo que tengas que hablar con Dios, expónselo. Tú y Dios, nada más. Nada más. Porque el Señor en este momento ha abierto una puerta de restauración, de limpieza espiritual, para que se pueda transformar. Si es que se ha enfriado tu vida y pueda venir nuevamente el fuego del Espíritu Santo. Si es que se ha endurecido el corazón, que pueda poner nuevamente un corazón de carne en ti. Porque lo habló el Señor a través del profeta Alexis. Y este es el tiempo preciso, el tiempo exacto para tener ese encuentro con Dios. Si por esta pandemia te has apartado un poco del Señor, dile: Señor, yo quiero retomar esa relación que tenía contigo. Quiero tener ese acercamiento nuevamente que tenía contigo. Quiero que me vuelvas a usar, Señor. Dios lo va a usar. Y digo, Dios lo va a usar porque esa es la herramienta para desatar su gracia y su misericordia sobre tu vida. Pero tú habla con Él. Tú habla con Él. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Papito lindo de la gloria, en esta hermosa tarde, Señor, venimos orando, pidiéndote, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, que vuelvas a escribir, Señor, en estas cartas que somos nosotros, con tu bendito Espíritu Santo, Señor. Que pongas en nosotros corazón de carne, Padre bendito. Que pongas tú, Señor, en nosotros lo que tú deseas que haya en nosotros. Padre Santo, te pedimos perdón si hubiéramos hecho algo indebido. Cámbianos, Padre Santo, porque hoy nos hemos dado cuenta que realmente no hemos perdido nada. Que cambiando de actitud podemos recuperar todo aquello que creímos perdido, Padre. Que tu mano de favor, poder y autoridad esté sobre nuestra vida, para que se extienda tu gracia a nosotros, Señor. Y nosotros, Señor, así como hemos recibido de gracia, demos gracia también, y demos de gracia lo que hemos recibido, Padre. Que comprendamos, mi Dios, la autoridad. Que honremos, mi Dios, correctamente. Que amemos sobre todo, Rey,
para que todo lo que has determinado, todo lo que has hablado, todo lo que has dicho, Señor, sea cumplido en nuestra vida. Que la unción de tu precioso Espíritu Santo nos cubra, Padre Santo, porque teniendo esa unción es como se logra, Padre bendito, tu acercamiento. Porque el que hace lo sobrenatural, el que hace lo poderoso, lo grande y lo maravilloso eres tú. Gracias. Muchas, pero muchas gracias por tu amor, por tu favor y hacernos entender y comprender el valor que tenemos delante de ti, Señor. Yo quiero pedirte que no nos permitas, Padre Santo, descuidar nuestra vida, descuidar todo lo que somos para ti, Padre Santo, para que todo, mi Dios, todo, Señor, cuanto hagamos, sea hecho y sea cumplido en ti, por ti y para ti, Señor. Gracias, papá. Gracias, porque por el simple hecho de que tú habitas en nuestro corazón, tenemos un valor desmedido y invaluable. Y es nuestra obligación, Señor, así lo entiendo, cuidar este precioso tesoro, de portarte a ti en nuestro corazón, Señor. Bendícenos, llénanos, cuídanos, Señor, abrázanos y haz obra perfecta y más que perfecta para nuestras vidas, Señor. Te adoramos, te amamos, te bendecimos por todo cuanto tú eres. Hermoso, precioso y maravilloso Rey. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea tu Dios.